El día de hoy hablaremos del caso de Orcast Gálaztegui Sodupe, el cual se relaciona de cerca con temas como los principios del derecho internacional de derechos humanos y los mecanismos convencionales o extraconvencionales. El tema principal a tratar en el caso es la tortura, como se presentará a continuación. El autor de la queja es el señor Orcats Gálaztegui Sodupe, de nacionalidad española y que alega ser víctima de la violación de los artículos 12, 14 y 15 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 24 de octubre de 2002 fue detenido por Policía Autónoma Vasca en Verango en el curso de una operación policial en la que también fueron detenidos otros 5 jóvenes, bajo la imputación de delitos relacionados con sabotaje, estragos, contra bienes inmuebles de titularidad pública. Luego fue llevado a la comisaría central de Arcaute, allí fue sometido a malos tratos. Los hechos que se imputaron al autor estaban dentro de los parámetros de la legislación antiterrorista española, por lo que se decretó régimen de incomunicación que impidió al autor acceder a sus familiares, a un abogado y a un médico de confianza. Debido a las torturas, el autor se autoinculpó como responsable de las acciones de sabotaje urbano y por cooperación necesaria y pertenencia a una organización terrorista. El autor decide interponer una denuncia contra los agentes de la policía que participaron en su detención por las torturas y los malos tratos físicos y psicológicos sufridos. El autor interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al Juzgado de Instrucción número 2 por ser el tribunal competente para conocer las denuncias del lugar donde habían ocurrido los hechos. Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgado desestimó el recurso de reforma y declaró interpuesto el recurso de apelación. La Audiencia Provincial de Álava desestimó el recurso de apelación. En noviembre del 2005 se celebró el proceso penal en contra del autor en la Audiencia Nacional bajo la acusación de asesinato terrorista, en concepto de autor por cooperación necesaria. Consiguiente a esto, el 12 de diciembre del 2005, el autor fue declarado culpable y condenado a 26 años de prisión. Es por esto que el autor interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, entre otros motivos, por violación del derecho fundamental a la defensa y a un juicio por todas las garantías, dada la irregularidad de aplicación de la Ley de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales. El Tribunal Supremo desestimó el recurso, confirmó y apoyó la sentencia de la Audiencia Nacional. Finalmente, el autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo para el 31 de marzo del 2008. Teniendo en cuenta lo relatado, procederemos a hacer un análisis de los principios del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a nuestro caso. En principio, es esencial empezar por valorar los ámbitos de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la luz de este caso. Respecto al ámbito de aplicación personal, debemos reconocer a quién le aplicamos los derechos, teniendo en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos debe ser aplicado a toda persona bajo el principio de universalidad, primera característica de los derechos humanos. En el caso en concreto podemos afirmar que Orcaz tenía derecho a que su dignidad humana fuera reconocida y respetada, ya que ésta es un valor inalienable que posee toda persona, y en este caso un derecho que constituye un límite para las actuaciones del Estado, ya que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue ratificado por el Estado español en el año de 1985. Respecto al ámbito temporal, debemos preguntarnos ¿desde cuándo aplicó el derecho? Tal como se nombró anteriormente, los hechos que vulneran la dignidad del señor Orcast se presentaron en el año 2002, fecha para la cual ya se encontraba en vigor la ratificación del Estado español respecto de la Convención. En cuanto al ámbito de aplicación territorial, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es importante recalcar en dónde se aplica, y tal como lo hemos visto, al España haber ratificado esta convención debe aplicarse en todo el territorio del Estado. Finalmente, cuando hablamos del ámbito material, debemos preguntarnos ¿qué aplico y cuál es el contenido de los derechos? En este caso, es necesario aplicar lo expuesto por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su respectivo comité. Por otro lado, en nuestro caso evidenciamos el uso de los mecanismos convencionales y extraconvencionales del esquema de las Naciones Unidas. Para ser más concretos, un mecanismo convencional cuasi contencioso de quejas individuales, por medio del cual un individuo o grupo de individuos presentan quejas ante ciertos comités contra el Estado en cuya jurisdicción se encontraban al momento de producirse los hechos, por una presunta violación de los derechos consagrados en la Convención. En este caso, la queja fue presentada por el señor Gálaztegui Sodupe ante el Comité de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra el Estado español por actos tortuosos después de una operación policial en la que fue detenido junto con otros jóvenes.
Ahora bien, estas quejas antes de entrar son sometidas a un examen de admisibilidad por su naturaleza de mecanismos subsidiarios de los procedimientos judiciales nacionales. Cabe aclarar que las decisiones de fondo sobre el caso no tienen fuerza vinculante. Se preguntarán entonces para qué sirven estos mecanismos. Como finalidad principal tienen la tutela de los derechos de las víctimas, la declaración de la existencia de una violación de los derechos humanos y el análisis de los alcances de los artículos en cuestión del tratado en referencia. Este procedimiento se divide en diferentes etapas. En un primer escenario, la presentación de la queja por escrito por parte de la víctima. Segundo, el envío de la queja a un relator especial o grupo de trabajo sobre nuevas comunicaciones. Luego se registra la queja. Se hace una transmisión de la queja al Estado demandado, donde se le otorga un plazo de 2 meses para que impugne por escrito la admisibilidad de la misma. Luego se hace una transmisión de las observaciones del Estado demandado al peticionario. Luego se abre un espacio de informaciones u observaciones adicionales y por último se dicta la decisión de fondo. El pronunciamiento de fondo del comité sobre este caso consiste en 3 puntos. Primero, el comité considera que las autoridades competentes no realizaron una investigación pronta e imparcial y que las pruebas adicionales expuestas en los hechos eran pertinentes, declarando así que hubo una violación del artículo 12 de la Convención por parte del Estado. Con respecto al artículo 14, debido a que el Estado parte debió adoptar medidas de reparación por el perjuicio que ha sufrido como víctima de tortura, a lo cual el comité confirmó que considera que la información proporcionada por el autor no permite concluir que la declaración autoinculpatoria fue realizada como resultado de tortura, por lo tanto considera que este artículo no fue violado. Finalmente, el autor hace referencia al artículo 15 de la Convención, para lo cual el comité dijo que conforme a lo dispuesto en este artículo, el Estado parte deberá asegurar que ninguna declaración que se demuestre haber sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, pero que debido a la falta de información, como algunos certificados médicos extra que el mismo autor haya solicitado, es que no consideran que este artículo tampoco haya sido violado. Teniendo en cuenta el pronunciamiento de fondo del comité, queda claro que se perdonaron muchos de los actos tortuosos, pues la forma de probar la tortura ha visto complicaciones, ya que los métodos usados por los victimarios pasaron de ser físicos a psicológicos, por lo que no dejan marcas visuales en el cuerpo y es muy difícil para el sistema judicial poder probarlo. Por último, y ya para concluir con este video, consideramos que el marco internacional, en especial los mecanismos convencionales cuasi contenciosos, son demasiado importantes para la solución de conflictos y para conocer sobre las violaciones de derechos humanos a las víctimas. Claro que sería mucho más satisfactorio para quienes velan por la protección de estos derechos que las decisiones fueran completamente vinculantes, ya que en la práctica se ha comprobado que los estados acatan alrededor de un 30% de los dictámenes de los comités ante los que se presentan estas quejas, cifra que es bastante preocupante.